nos vamos al Perú, nos vamos al Perú, nos vamos al Perú, otro país de los que hemos hecho siempre el esfuerzo de querer intentar explicarlo a pesar de las dificultades de todo proceso. También el caso peruano. El caso peruano, como a veces le pasa al caso paraguayo, es muy utilizado por el neoliberalismo fundamentalmente para hablar de las buenas cifras macroeconómicas, ¿no? Del equilibrio macroeconómico. Es el ejemplo más recurrente entre algunas usinas conservadoras y neoliberales. Siempre hablan del Perú porque tienen estabilidad a veces cambiaria, porque las cifras macroeconómicas tienen tasas de crecimiento alta. Yo recomiendo leer el libro de Jürgen Jules, que aunque parezca un nombre alemán, es peruano, y el título es Bonanza macroeconómica, malestar microeconómico. Es decir, detrás de un titular de indicadores macros estables hay una población con tasas de pobreza que ni os cuento, con tasas de desigualdad que ni os cuento, muy excluida socialmente, muy afuera de toda la película, y creemos que es fundamental poder tener un análisis fino de lo que viene pasando en el Perú. Pero además de esta cuestión económica recurrente, Bahía Luna venía hace tiempo diciendo que un día va a haber elecciones presidenciales en el Perú. Y decimos un día va a haber elecciones presidenciales en el Perú porque la presidenta actual que usurpó el puesto de presidenta, porque ella fue electa para ser vicepresidenta, dijo al inicio de su mandato usurpado que se iba. ¿No? Que se iba rápido y que iba a convocar elecciones. Parece que le agarró el punto al puesto y se quedó. Se fue quedando, se fue quedando. Así que ponme orden en todo este quilombo electoral político peruano, vaya. A ver, Alfredo, qué difícil, porque lo que vos decís es totalmente cierto y recordamos que esto no fue hace 2 días, fue en 2022, el 7 de diciembre de 2022 destituyen a Pedro Castillo y Dina Boluarte, la presidenta no electa de Perú, manifestó que iba a dar elecciones, pero ya vamos por 2025 y todavía no se realizó ninguna y la fecha estimada por ahora vamos a repasar un poco el calendario electoral general de Perú, pero está dispuesta para el 12 de abril de 2026. Todavía falta un año entero, Alfredo. Eso sería la primera vuelta y la segunda sería en junio de 2026. Recordemos que en Ecuador se gana por mayoría absoluta, En 50% Perú. más uno. Se te nota que has dicho en Ecuador, Ecuador. dije, Sí, porque mirá ya te como tienes yo, ganas mirá de qué irte para la. fallí, Es un acto mirá qué fallido. Yo sé furcio, que tienes la mirá. valija puesta para irte para el Ecuador, pero después te vas a Perú el próximo año. Voy a hablar, lo voy a hablar con el psicoanalista, pero efectivamente mayoría absoluta en Perú y recordemos que hay un grado de fragmentación muy grande porque hasta el momento, Alfredo, se han inscrito 40 candidaturas y todavía queda por lo menos 2 meses para seguir organizando un poco las listas, por lo cual puede ser una cifra récord de cantidad de partidos que se presentan en esta elección, una elección que ya venía siendo fragmentada en Perú, hay muchos partidos, pero que en este caso también se agudiza un poco ese escenario. Hay ¿Tú te una fecha inscribiste que en algún partido? O sea, digo, 46 se debe ser una cosa. a la pizarra, a todos. La Así pizarra que estamos como quiero partido, en ¿no? este momento les quería decir, se lo quería, era una sorpresa, pero en ese cúmulo de candidaturas podemos estar también nosotros porque hay un par de fechas que me parecen sí claves, Alfredo, y una es la del 12 de abril de 2025, es decir, en aproximadamente un mes, que es cuando Dina Boluarte tiene que efectivamente decidir si llama a elecciones. Y esto es bastante relevante porque lo veníamos diciendo recién, ¿no? Dina Boluarte dijo que iba a adelantar las elecciones y no lo hizo, y ella dijo que lo iba a hacer, pero efectivamente en este marco de irregularidades que venimos planteando en Perú, esta vicepresidenta que termina gobernando con las bancadas congresistas del Fujimorismo, la verdad que no da mucha confianza de que efectivamente lo lleve adelante. Podría pasar que no, pero todo indicaría que el 12 de abril ella llamaría Porque hay y que, perdona, convocaría. Bahía, no es que estemos dudando de la palabra de No, Dina por Boluarte, supuesto. solo que fue a acompañar a Pedro Castillo a la presidencia, supuestamente coincidiendo con unas ideas claramente de izquierda, y después, cuando le dan ese golpe institucional a Pedro Castillo, se va a gobernar con la opositora de ultraderecha del Fujimorismo. Es por eso que ponemos un poco en cuarentena
la credibilidad de la señora Boluarte, además de que es responsable de la represión y muerte de mucha gente peruana que salió a protestar en los primeros días de ese cambio de ideas y de asiento que hizo. Por eso lo ponemos en cuarentena, pero ya le tocaría, ya no puedes estirar demasiado, así que se espera. Hay muchos partidos inscritos, hay una fecha clave y después entonces a partir de ahí, ¿cómo viene el ciclo electoral, Bahía? Bueno, las fechas son, la verdad, que al estilo peruano, ¿no? Son un montón de fechas, de inscripciones, de partidos y demás. Pero hay una fecha que sí me parece importante, que es la del 16 de noviembre, porque hay primarias que no son obligatorias en Perú, que se realizarían ese 16 de noviembre y que hay fecha para fines de abril de inscripción de esas primarias. Entonces, este año no es electoral, pero hay elecciones primarias para los partidos que decían internamente tener esas primarias. Así que esa sería como otra fecha importante. Y también el 23 de diciembre, antes de Navidad, antes de estar brindando, también se van a definir los candidatos y las listas definitivas para el 12 de abril, ¿no? Entonces tenemos un calendario bastante, con fechas bastante que hay que seguirlas, porque además todo calendario es político, Alfredo. También el Dina Boluarte con todo el aparato del Fujimorismo, y esto ya lo venimos planteando y me parece importante remarcar esta información que también es parte de un documento de CELAC Data de Anaí Durán, que fue ministra de Mujeres, que justamente tiene que ver con eso, ¿no? Donde estas fechas también se pueden ir moviendo de acuerdo a alguna utilización política en relación con el Fujimorismo y con Dina Boluarte, ¿no? Es decir, hay dos caminos: si vas por las primarias, porque quieras hacer unas primarias; si no va, tienes candidatura hasta final de año y ahí se van a definir. A partir de ahí hay un baile de nombres y apellidos para los muy grande, porque prácticamente una gran mayoría de la gente que ha estado en la política en los últimos años quiere otra vez volver a ser candidato o candidata. Yo siempre recuerdo algo que en la elección última presidencial, cuando pasó Pedro Castillo contra Keiko Fujimori, nadie sacó más del 11% sobre el padrón electoral. Es decir, sacaron muy pocos votos y además recuerdo que cada semana había dos posibles adversarios completamente distintos. Yo me acuerdo de George Forsyth, que era el hijo de un embajador, iban cambiando los nombres: Verónica Mendoza, ahora viene Pedro Castillo. Bueno, lo que quiero decir es que al haber tanta volatilidad y tanta fragmentación y ninguna identidad política fuerte, todo puede pasar y por eso hay muchas ganas de estar en la carrera electoral. A partir de ahí, ¿cómo un poco podemos rápidamente ordenar los diferentes espacios ideológicos, más allá de tantos nombres y apellidos que nos podemos marear, y yo el primero? Claro, porque si te digo las 40 candidaturas, imagínate que podemos estar 3 programas seguidos, pero vamos a identificar un poco más el ala de derecha, obviamente encabezada por Keiko Fujimori, 3 veces candidata fue Keiko, y tiene una intención de voto de aproximadamente el 12%, que es lo mismo que sacó en la primera vuelta de las últimas elecciones. Ella encabezaría un poco ese espacio de la derecha junto con otros espacios también, por ejemplo, López Aliaga, digamos, y otros espacios de derecha, que cabe la duda si finalmente se van a unificar, quizás de cara a un balotaje, o si van a ir también fragmentados. Y por otro lado, obviamente que el espacio de Pedro Castillo, la alternativa más cercana a lo que fue esa plataforma, se puede encontrar en Adelante Pueblo Unido, encabezado por Aníbal Torres, este funcionario tan cercano a Castillo, junto a otras organizaciones. Y también hay otra, la dispersión en la izquierda todavía está presente y resta un poco en este último tramo, en este último año, a ver si efectivamente se puede armar un frente de izquierda un poco más consolidado. Ahí hay tres grandes figuras, ¿no? Que es Aníbal Torres, ex premier, ex ministro de Justicia de Lima, bien valorado por la población. La mayoría de las encuestas le dan una imagen positiva muy alta. Aníbal Torres, que además fue muy valiente en defender a Pedro Castillo, ha seguido siendo, incluso ha sido amedrentado judicialmente. Él es una cabeza visible. Crean este partido nuevo, se llama APU, ¿no? Digo APU porque es un juego de palabras, el acrónimo, que es la montaña, ¿no? Yo lo aprendí esto cuando alguna vez entendía todo lo que era el arte cusqueño. Me encantaba disfrutar de esas charlas, y es el Apu, la montaña, y utilizan ese juego de palabras que es una fuerza importante. La otra es la de Antauro Humala, que es una figura muy controversial, pero que es el hermano de Ollanta y es disruptivo. Veremos, por ahora no puede, pero veremos. Y la otra figura es la de Verónica Mendoza, quizás un poco más apegada a la socialdemocracia, ha tenido ya varios intentonas y está buscando también conformar una plataforma. Son tres espacios de la izquierda peruana que ojalá pudieran llegar a algún tipo de acuerdos para
para plantear una candidatura única o al menos ponerse de acuerdo de cara a una hipotética segunda vuelta. Y en la derecha la fragmentación también es parecida, ¿no? Vaya. Sí, efectivamente, porque no solo está Keiko, sino como bien decíamos, también hay otros bloques, como por ejemplo el APRA, Acción Popular, la Alianza por el Progreso, bueno, varios candidatos, incluso algunos outsider también que se van apareciendo, como Carlos Álvarez, que antes también era cercano al fujimorismo y que también tiene que ver con la ultraderecha peruana, así que efectivamente la ultraderecha, entre los dos espacios pareciera también no haber una fuerza más homogénea, si bien sí encabezan estas dos personas, Fujimori y Castillo, cada uno de los espacios, ¿no? Veremos que está todo el partido abierto, fechas por delante, van a seguir pasando cosas y la vamos a seguir contando aquí en la pizarra. Todavía diríamos que hay muchas candidaturas, muchos movimientos, pero sí se empieza a caldear el ambiente electoral, teniendo en cuenta que también habrá legislativas, con lo cual se pueden imaginar que vamos a tener también elecciones a la bicameral, ¿no? A los dos poderes legislativos también van a ser coincidentes. Veremos a ver. Dime, vaya, si quieres cerrar con algo por una línea, porfa. Sí, que efectivamente es una elección bastante particular porque se pasa de lo que era el tradicional Congreso a una división de dos cámaras, diputados, senadores y también cuatro representantes del Parlamento andino, así que es una inauguración de otro sistema, así que en ese sentido las elecciones legislativas en Perú de 2026 también van a ser relevantes. Veremos y se lo seguiremos contando aquí en la pizarra, a pesar de la complejidad del tablero electoral y político peruano. Seguimos.